Estamos transcurriendo el comienzo del siglo XIX, especialmente en el centro de Europa, hablando específicamente de la realidad de los judíos de Francia, de Alemania, pero esta realidad se extendía a Prusia, Austria, Hungría, un poco a Portugal, un poco a Holanda, un poco a Inglaterra, pero básicamente es el corazón europeo, y especialmente París y Berlín. Hoy vamos a analizar un poco este proceso de emancipación sin tanto desarrollo de datos históricos, sino más de lo que implicó para la vida de los judíos esta nueva realidad. Yo quiero que traten de prestarle mucha atención, porque lo que vamos a hablar tiene implicancias que llegan hasta el día de hoy, que es un poco lo que nos viene pasando en los últimos encuentros. Tenemos una realidad que cambió y que impacta hasta hoy. Algunos se me dé silencio, esperen que lo silencio. Ya no se trata solamente de estudiar historia como algo lejano y tampoco estudiar historia como procesos que después se pueden volver a repetir, sino que estamos ya entrando al momento histórico donde nosotros podemos sentir que todavía los procesos iniciados que estamos estudiando siguen vigentes. O algunos de nosotros somos producto de esos procesos. O algunos de esos procesos todavía los vemos en nuestros padres o abuelos. Entonces ya no quiero ir solamente en una línea histórica, sino también profundizar algunos conceptos. Así que vamos a arrancar. Básicamente el encuentro de hoy es entender qué fue la emancipación, o empezar a entender la emancipación judía. Entonces, podríamos decir que lo primero para entender es que la invitación a salir de los guetos es la concreción final de la emancipación. Ahora, lo que en historia uno puede decir, se invitó y después se presionó a los judíos para que salgan de los guetos, quiero que ahora veamos con un poquito más de zoom y que entendamos qué implicaba para un judío salir de un gueto y además cómo hizo esa salida. Entonces, lo primero que les quiero decir es que la mayoría de los judíos de aquel momento no celebró ni festejó esta invitación. No fue apoyada por la mayoría de los judíos. Es más, fue bastante resistida y con lógica. Ahora vamos a ver por qué, todo lo que implicaba esto. Lo que pasa es que nosotros hoy estamos viviendo una época donde ya la gran mayoría del pueblo judío salió de los guetos. Sacando guetos actuales, Mea Shearim, Bnei Brak en Tel Aviv, o podríamos decir alguna zona de Brooklyn, y si queremos venir más cerca, alguna calle de Flores o del Once. El resto del judío ya salió del gueto. Fíjense que 200 y tantos años después, recién ahí podemos decir que la mayoría del mundo judío ya vive fuera de los guetos. Fue un proceso que se inició y que tuvo bastante resistencia. Y muchos, obviamente, se negaron a abandonar no solo el gueto, y esto es algo que quiero que presten atención, sino que en algunos lugares el judío estaba obligado a usar un sombrero amarillo distintivo. Y algunos judíos no solo que no abandonaron el gueto, sino que siguieron usando orgullosamente el distintivo judío que su ciudad le obligaba. Eso, a los ojos nuestros hoy, por lo menos a mí, me suena difícil de creer. Pero así fue el proceso. Fue lento y resistido hasta ese punto.
Acá Fer dice que Brooklyn tiene, sí, yo nombré recién a Brooklyn como uno de los guetos judíos, especialmente la región alrededor del 77. No sé si conocen, es el cuartel central de Chabad. Igual Satmar es mucho más cerrado todavía y también tiene su gueto en Brooklyn. O uno de sus guetos, no es el único. Bueno, entonces, primer corte que les quiero proponer hacer, vamos a hacer un corte por clase social. Y si bien las generalizaciones siempre están mal, podemos decir que las clases más acomodadas y más ricas se integraron mucho más rápido y no resistieron la salida del gueto. De hecho, ya muchos no estaban en el gueto, pero se integraron a la sociedad más fácilmente. Y las clases sociales más pobres son las que más tiempo resistieron la vida del gueto. Y por supuesto que no solo porque ellos no querían, sino porque las clases bajas cristianas tenían muchos prejuicios sobre esos judíos pobres que vivían en guetos. Admitir a emanciparse a un judío cultural y económicamente de clase alta era muy sencillo. Abrirle la puerta de la sociedad al judío que vivía en la pobreza, en el atraso, con muy baja formación cultural y con un judaísmo físico muy notable, no era para cualquiera. Entonces, lo socioeconómico fue un corte en la salida de los guetos muy marcado. Entonces, esta clase social baja siempre se siguió sintiendo extranjera en donde estuviera. Mientras que el acomodado y el que se había integrado cultural y económicamente no tenía dudas de que era alemán, francés o del país que estuviéramos hablando. Y entonces, algo creo que ya hablamos, pero quiero plantearles la pregunta central de todo esto. ¿Qué debía pasar primero? ¿El judío debía demostrarle a esa sociedad que era útil y que podía integrarse y que debían aceptarlo? ¿O esa sociedad debía abrirse y dar la bienvenida a esos judíos? ¿Quién tenía que dar el primer paso? En la mano y ¿quién tenía las llaves? En la mano de quién estaba la posibilidad de que la comunidad judía se emancipe. Por supuesto que la mayoría de la población no judía se quedó esperando que los judíos demuestren que son dignos de ser aceptados, y la mayoría de la clase baja judía se quedó esperando que los vengan a buscar y los inviten humildemente a ser parte. Y nadie dio ese primer paso. Los que sí dieron ese primer paso, lo que dije antes, son los judíos más acomodados económicamente. Y acá quiero preguntarles otra paradoja. Gran parte del mundo más religioso, más raigal, más agarrado a la tradición y que no quería perder eso, se opuso a la integración y a la emancipación. Y yo les pregunto a ustedes, en esa oposición feroz que desplegaron porque entendían que se jugaba el futuro del judaísmo, ¿no habrán abrigado en el fondo un poco de ganas de que haya de vuelta pogroms? Yo sé que es provocador lo que estoy diciendo y no quiero que lo tomen literal, pero quiero que lo piensen. Porque el pogrom, paradójicamente, era el mejor elemento para convencer a los judíos de que no iban a ser nunca aceptados.
no estoy diciendo que lo hayan generado o que lo hayan ido a pedir, pero en el fondo, esa amenaza judía en el corto plazo era su aliado para desarrollar un judaísmo con supervivencia a largo plazo. Entonces, estas son las paradojas que a veces presentan los escenarios históricos, que lo que es malo para el judío hoy puede ser bueno para el judío mañana. Y de alguna manera, pequeños actos antisemitas funcionaban de esa manera. Ahora, así como podemos pensar en esto, los invito a pensar desde otro lado. Los judíos que se querían emancipar y que querían ser aceptados y que vivían, por ejemplo, fuera de París, fuera de Francia, ¿no alentaban el triunfo de Napoleón en Rusia? Y si un judío de Rusia alentaba el triunfo de Napoleón en Rusia, ¿cómo era visto por el cristiano ruso? Pero no alentaba el triunfo de Napoleón porque era antirruso o porque era un espía o porque tenía algún interés económico. En todo caso lo alentaba porque Napoleón era el abanderado de la emancipación judía y pensaba en su posibilidad de ser ruso, no en ser francés. Y no en que le vaya mal a la patria rusa, sino en que el gobierno de Rusia le permita la emancipación. Y solo una conquista napoleónica permitiría eso. Entonces, fíjense cómo procesos históricos fueron generando cosas que siguen hasta el día de hoy. Cuando a un judío hoy lo acusan de doble lealtad, esa doble lealtad no nace hoy. Ya nos acompaña desde ese momento. Esta sospecha y este mecanismo de crítica hacia lo judío tan feroz que sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Qué implicaba? A ver, tengo un chat, a ver qué hay. Es como decir que la única forma de sobrevivir como pueblo es que seamos perseguidos. No estaba diciendo eso. Dije que en ese momento histórico una mirada bastante fundamentalista podía preferir que haya un poquito de persecución porque evitaba una apertura masiva judía, que era lo que ellos querían evitar. Era una cuestión muy puntual de esa época, no quise decir eso. ¿Cómo sale un judío del gueto? ¿Cómo se emancipa? ¿Qué cosas tiene que hacer? La primera que tenía que hacer era enviar a sus hijos a una escuela pública, que era una institución nueva, naciente, un desarrollo del siglo XVII y XVIII, la escuela pública. Y a partir del iluminismo se instala esa escuela pública y obligatoria para todos como igualadora de la sociedad. Vos, familia judía, que habías criado a tu hijo bajo la burbuja judía, metido adentro del tupper de knishes, bollos y plétzales, que no habían salido más allá de ir al shil y al heder, tenías que enviarlo a un entorno hostil y mayoritariamente no judío a que lo eduque Francia, a que lo eduque Alemania. Imagínense esa decisión, si ustedes hubieran estado ahí y tenían que mandar a sus hijitos indefensos y solos a un entorno desconocido y hostil. Ese era el primer paso de la emancipación. Había que tener mucho coraje para tomarlo. No se imaginen que sus hijos iban a Tarbut, a Buber o a Ort, en el mejor de los casos. No, vayan a Ort, ahí se integran con algunos no judíos. No, iban al nacional, al comercial, pero de 1800, no del 2000. Era toda una aventura. El segundo paso
era permitir que el que tenía un joven, no un hijo chiquito, sino un joven, lo mandara al servicio militar. Y si alguno de ustedes hizo el servicio militar en la Argentina, en 1960, 70, 80, y sabe lo que era ser judío en el servicio militar de la Argentina en 1960, 70 o 80, imagínense lo que era ser judío en el servicio militar alemano-francés del 1800. Imagínense no solo las cargadas, sino el ensañamiento de ciertos militares cuando vos estás a disposición y viviendo bajo su mandato en un ámbito cerrado y militar. ¿Hubieras mandado a tu hijo de 20 años, 18 años a ese lugar? Como les dije, hoy quiero hacer zoom y meterme en la piel de los que tuvieron que enfrentar estas decisiones. Y no tengo, obviamente, respuestas, quiero simplemente hacerlo sentir y vibrar en ese sentido. No, pero Eva, estás hablando de la Primera Guerra Mundial y nosotros estamos hablando de 100 años antes. Estamos bastante antes todavía en la historia. Entonces, primer paso la escuela, segundo paso el servicio militar, tercer paso. Vos ya sos adulto. Salir del gueto significa empezar a competir en tu actividad abiertamente con el resto, sin diferencias, y someterte a la ley del entorno cristiano que te rodea, a la ley de Alemania o de Francia, pero sabiendo que todos los jueces que van a juzgarte en cualquier conflicto con un colega cristiano son cristianos, y que los prejuicios que arrastran los jueces todavía están ahí a flor de piel, porque son ciudadanos de ese mundo que todavía tiene prejuicios tremendos. Entonces, ¿te animarías a sostener una disputa en un juzgado que se precia de imparcial y que vos sabés que no es imparcial? Fíjense la cantidad de decisiones que tenía que tomar el judío que quería ser integrado en el medio. Entonces, yo quiero decirles hoy, a diferencia de lo que hubiera dicho el judaísmo oficial del siglo XIX, que el judío que se animaba a eso era súper valiente y que había que tener mucho coraje para que tu hijo chiquito vaya a la escuela, que tu hijo del medio vaya al ejército y que vos te enfrentes en los tribunales bajo la legislación cero imparcial que te rodeaba. Y por supuesto que el mayor atractivo era ser aceptado y permitirte desarrollarte cultural y económicamente en un medio abierto. La promesa de ganancias era real. Si a vos te iba bien, ampliabas tu horizonte muchísimo. Puesto en términos de hoy, dejabas de jugar al buraco en una mesa redonda color verde con tus amigos de toda la vida para ir a la ópera o para ir a escuchar un concierto de música clásica. Dejabas de ir al teatro en Yiddish para ir a las grandes obras de teatro de los grandes teatros. Y dejabas de venderle a los schnorrer que te rodeaban para que tu mercado sea el país entero o el mundo entero. La promesa de ganancia estaba, pero el costo era muy grande. Entonces, podríamos decir que los jóvenes que fueron invitados se animaron un poco más, que los mayores no se animaron y que llevó entre 1 y 2 generaciones avanzar en este proceso.
Recién después de una o dos generaciones podemos decir que una gran mayoría se emancipó o aceptó todo esto. Al judío esto le generó muchas cosas. Algunas de las cosas que le generó al judío, en algunos fue lo que se llamó después estudiado auto-odio. Varios judíos se odiaban por ser judíos. Fue uno de los fenómenos que generó todo esto. Porque cuando vieron de todo lo que se perdían por ser judíos, o todo lo que les costaba integrarse por ser judíos, en algunos casos se generó auto-odio. En otros casos se generó vergüenza. Hubo muchos judíos avergonzados de su origen judío, por lo que le implicaba la integración con el afuera. Y hubo otros judíos que, en frase de un filósofo de la época, lo único que lograron fue que para un judío su patria era otro judío. O sea, desarrollaron un espíritu de cuerpo, apoyándose y sosteniéndose fuera del gueto, pero únicamente rodeado de la mejor manera posible solo de judíos. Aunque salieron del gueto, mantuvieron intactos esos lazos porque solo confiaban en esa posibilidad. Acá me preguntan por las comunidades no ortodoxas, lo vamos a ver seguramente a partir de la semana que viene de la otra. Está en pleno auge el primero la Reforma y después el movimiento conservador. Ya lo vamos a ver pronto, ese tema. Bien, para que entiendan un poco, esto que estamos hablando es lo que terminó generando personas como Marx o como Freud. Este es el ambiente que estamos hablando. Esta es la génesis de la gente que provocó estas generaciones. De esto estamos hablando. Y lo que siguió siendo fantástico es la mirada de los no judíos sobre los judíos, que se manifestaba en dos niveles distintos. Hubo algunos pensadores no judíos que despreciaban el judaísmo, pero ensalzaban a los judíos. Decían, el judaísmo es un conjunto de prejuicios, de ideas antiguas, de cosas que no vale la pena, que son todas pasadas de moda, que son antiguas, pero los judíos tienen un espíritu emprendedor único y hay que aprovechar lo que los judíos pueden hacer por nuestro país. Y por ejemplo, se van a escribir, Alemania tiene 30 millones de alemanes. Si tuviera 30 millones de judíos, no los para nadie. Había un desprecio al judaísmo y una ensalzación de lo judío. Y hubo pensadores exactamente lo contrario, que entendían que el judaísmo era el origen de la cultura occidental y que la cultura griega no era nada comparada con la judía en su aporte a Occidente, pero los judíos actuales solo parásitos, prestamistas y buscadores de ganancia gratis. O sea que tenemos, como siempre, acusaciones por un lado y por el otro, por derecha y por izquierda. Nos acusan de comunistas y de capitalistas al mismo tiempo. Nos acusan de creencias antiguas o creencias fundadoras esenciales, de ser imparables o de ser parásitos. Todo junto en la misma época. Esto es parte de lo que nos tocó vivir en nuestra vida. Mientras nos estaban invitando a integrarnos, empezó un proceso en el mundo que transformó las sociedades de jerárquicas en democráticas. Es un cambio tremendo. Hasta el iluminismo y la Revolución Francesa, las sociedades se organizaban por jerarquías y ocupabas un escalafón por la sangre que tenías y la estructura era absolutamente vertical y sin movilidad. Y de pronto aparece una sociedad con movilidad social y con democracia, en donde de a poco la gente empieza a ocupar espacios por mérito propio o por decisión popular y no solamente por nacimiento.
y entonces el judío empieza una carrera importante de aceptación y búsqueda de prestigio. El judío que salió, el que se quedó adentro, nada. El que salió, no solamente salió para pasar a ser desapercibido, sino que parte del que salió quería triunfar en esa sociedad que le abría esa puerta. Y si tuvo el coraje de salir y se animó, es porque tenía agallas para llegar y tenía capacidad para llegar. Entonces vamos a ver que hay pocos judíos afuera, la mayoría destacados y muy visibles. El judío que salía se hacía escuchar. El judío que salía se ganaba un lugar en la sociedad. Y eso sigue bastante fuerte hasta el día de hoy. Van a ver que los judíos más integrados con el afuera suelen ser muy destacados. El barón Hirsch y su obra todavía falta para el barón Hirsch. Estamos hablando de comienzos del siglo XIX y el barón Hirsch va a trabajar en mediados del siglo XIX y más adelante también. Así que ya lo veremos. Por supuesto que todo esto está sembrando el terreno para que aparezcan personas como el barón Hirsch. El barón Hirsch es uno de los productos de una sociedad que le permitió al judío enriquecerse y que supo aprovecharlo muy bien. Y después se transformó en un filántropo con su riqueza. Pero primero tuvo la habilidad de salir, integrarse, destacarse, volverse multimillonario y después veremos lo que hizo. O sea, para poder hacer todo eso, tuvo que pasar esto que estamos viendo. Esto es el proceso que le abre la puerta a los Rothschild, al barón Hirsch, a Montefiore y a otros que iremos estudiando en las próximas semanas. Bueno, si esta sociedad es una sociedad más democrática y más abierta, también es una sociedad más burguesa. Y si es una sociedad burguesa, ¿cuál es la manera de ser aceptado? Y en las sociedades burguesas, el dinero es la llave que abre todas las puertas. Entonces muchos judíos entendieron que la manera de ser aceptado, reconocido y valorado en una sociedad burguesa era transformándose en ricos. Y entonces dedicaron su vida a eso. Tengo un comentario más. ¿El judío saliente continuaba con las costumbres, brit, bat y casamientos o era mal visto por la sociedad? Dame un ratito, Claudio, y te contesto. Ahora lo vamos a ver. No es lo mismo París que Berlín. Ahora les voy a contar con algunos números y todo. Entonces, el judío que quiere ser aceptado por una sociedad burguesa estaban ávidos de ganar mucho dinero y de destacarse en eso, y entonces, de vuelta, las paradojas históricas. El proceso histórico de desarrollo de la burguesía lo incitó al judío a ganarse un lugar a través del éxito económico. Pero al tener éxito económico, refuerza la mirada que tiene el cristiano sobre él y le da la razón que el judío solo busca ganar dinero. ¿Se entiende lo que pasó? En otras sociedades no burguesas, uno podía encontrar otras formas de ganar prestigio social. Si ustedes me preguntan cuál fue el mayor prestigio de los judíos en el siglo de oro español, les debo decir que el mayor prestigio fue la filosofía y la medicina. Los judíos que más lograron ser reconocidos en la España del siglo de oro, siglo XIII, o algunos lo pueden ubicar en el siglo XI si quieren, van a encontrar la ciencia, la filosofía, la medicina como el lugar para destacarse. En este momento van a ver que la mayoría de los judíos destacados, manteniendo su judaísmo, no los que se convirtieron, que ahora vamos a hablar de eso, sino los que siguieron siendo judíos, la mayoría se destacó en la sociedad burguesa. Y en la sociedad burguesa te destacás ganando dinero. Sí, Eva cuenta lo de los salones, que lo hablamos creo que la semana pasada.
los salones privados, varios eran de judíos y ahí tenía lugar la cultura. Pero ellos tenían ese lugar por ser ricos y tenían salones donde sostenían económicamente a muchos artistas y a mucho de la cultura de esa época. Bien. Podemos decir, y ahora vamos a empezar a contestar la pregunta de Claudio de a poquito, que esta sociedad de comienzo del siglo XIX, que invitó al judío a integrarse, terminó construyendo, sin quererlo, o por lo menos sin explicitarlo, una nueva Inquisición. ¿Por qué digo esto? La Inquisición fue el tribunal creado, en principio en España, después llevado al resto de Europa y después traído a América, para controlar a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y ahora muchos cristianos se transformaron, mejor dicho, en los veedores de que los judíos que se integraron sean útiles. Así como antes controlaban a los judíos que sean verdaderos cristianos, ahora controlan a los judíos para ver si eran leales a París, a Berlín o a donde estuvieran. Tengo una mano levantada de Adrián. ¿Querés decir algo, preguntar algo, Adrián? ¿Fue sin querer, Adrián? Te veo con cara de que no fui yo. Pero tenés una mano levantada. Ahí te la bajo. Habrás tocado algo sin querer. Bueno, entonces les decía que el tribunal imaginario, no es una institución como antes, de la Inquisición, era porque los gobiernos preguntaban, y esto por ejemplo Napoleón lo hizo, ¿los judíos en tu destacamento militar cumplen los deberes de los militares? ¿Los judíos tienen profesiones útiles y trabajan en cosas útiles? ¿Los judíos mandan a sus hijos a escuelas públicas? O sea que a partir del siglo XVIII, del siglo XIX, a partir del siglo XIX, tuvimos que dar examen permanentemente. Teníamos que rendir cuentas, teníamos que mostrarle a la sociedad que nos rodeaba que había hecho bien en abrirnos las puertas. ¿Y saben qué? Esto, al mismo tiempo que el alemán o el francés cristiano no debía rendir ningún examen. No le preguntaban a ellos si hacían bien las cosas, a nosotros sí. ¿Y saben a qué me hace acordar eso? A lo que hacemos nosotros con los que se convierten al judaísmo. El que nace judío, no le pedimos nada. Es judío. El que quiere convertirse, controlamos como si fuéramos la Inquisición. A ver, ¿y es verdad que cumple? ¿Es verdad que quiere convertirse auténticamente? Esa sensación que tiene hoy el que se acerca al judaísmo y se siente examinado, es la misma sensación que venimos sintiendo hace 200 años de que nos integramos a la sociedad. Y la gente que nos rodea es un tribunal inquisitorio disfrazado. Y está siempre mirando si somos o no somos leales, si somos o no somos lo que decimos ser. Pablo pregunta si también tenían impuestos extraordinarios. No, justamente la emancipación en los lugares donde se dio de verdad era igualdad ante la ley. En las regiones donde se pudo aplicar, ya vimos la semana pasada anterior, que no se aplicó en todas en forma uniforme, pero en los lugares donde se aplicaba, en esos lugares no había impuestos adicionales. Pero tenemos ejemplos donde no funcionaba tal cual, y tenemos, por ejemplo, en la época de Napoleón, 1807, 8 por ahí, hubo un decreto que se llamó Decreto Infame, en donde había bastantes penalidades para los judíos y bastantes vueltas para atrás. No fue un proceso lineal,
no fue un proceso universal, no pasó en todos lados al mismo tiempo, pero donde se empezaba a proponer y a gestar, en esos lugares la igualdad hacía que no había más impuestos especiales para los judíos. Si teníamos un tribunal de inquisición mirándonos todo el tiempo la nuca, eso hizo que algunos se esforzaran más. Y acá tienen otra razón más de por qué muchos judíos se siguieron destacando. Fíjense que tenemos muchos judíos destacados hasta el día de hoy y hay muchas razones históricas por las cuales esto pasó. Esta es otra. Algunos querían demostrar que valían lo que decían y que hacía bien París, Londres o Berlín en aceptarlos plenamente. ¿Cómo hacía una familia judía para empezar este proceso? Como les dije antes, mandaban a sus hijos a una escuela pública. Y tenemos un montón de testimonios históricos que saben que decían esos jóvenes, esos chicos judíos. Me tuve que ganar un lugar en mi aula después de agarrarme a las piñas más de 10 veces. Yo no sé quiénes de ustedes fueron a una escuela pública en el siglo XX, pero si fuiste a una escuela pública en el siglo XX en la Argentina, muy probablemente habrás tenido algún que otro episodio antisemita y seguramente te habrás agarrado a piñas más de una vez. Si fueras hombre, si sos mujer, quizás algún grito, algún tirada de pelo o demás. Si tuviste alguna piña en el siglo XX, en el siglo XIX y a comienzo del siglo, o sea, 170, 160, 180 años antes, imagínense lo que implicó ganarse un lugar. Y entonces, fíjense cómo, ahí voy a tener un par de chat, pero fíjense cómo esto se genera, se alimenta esto mismo. Si vos sos judío y te mandan a una escuela pública en Berlín en 1810 y tus compañeros te burlan, te aíslan y tenés que pelearte de vez en cuando, todo tu tiempo lo usás en estudiar. No hay vida social para ese chico. No hay planes ni proyectos más allá de ser el mejor alumno del grado y demostrar al resto cuál es tu valor. Entonces tenemos casos aislados de judíos cuyos padres llevan a sus hijos a ese ámbito hostil y la mayoría de ellos son alumnos destacados para los próximos años. Por eso tenemos un porcentaje tan alto de judíos tan prominentes en Francia, pero especialmente en Alemania, en Prusia, Austria, Hungría, en todos esos lugares en Europa Central, tantos judíos tan destacados. Vamos al par de chat que tengo. Fer, y también el poder te daba algo más de seguridad al destacarse, digo. Por supuesto, era tu salvoconducto. Cuanto más plata tenías, cuanto más triunfabas, cuanto más sobresalías, más visible te volvías y más difícil era perseguirte y más poder tenías de defensa y de reconocimiento externo. Sin dudas, fue el camino de muchos judíos para sobrevivir. Bien. Entonces, cuando llegaban a ser profesionales, esos chicos crecidos de esa manera, además de ser buenos profesionales, ya estaban integrados. Y ese era el proceso de integración más fácil. Ahora, Claudio, me preguntaste. En París, la gran mayoría de los judíos no necesitó convertirse y solo hay casos aislados de conversión. En Berlín, la mitad de los judíos se calcula que se convirtió en este proceso. La mitad de los judíos de Berlín seguramente terminaron en conversiones. Esto que les digo solo pasaba en las grandes ciudades. En las pequeñas ciudades o en lo rural no hubo conversiones.
Pero en las ciudades depende cada una, en general mucho más en Alemania, mucho menos en París. No fue una necesidad en algunos casos convertirse y sí en otras. Pero, y esto es súper interesante, así como resucitaron al tribunal de la Inquisición, los conversos eran como nuevos marranos. ¿Se acuerdan qué era un marrano? Un marrano era una persona que era judía, que la Inquisición obligó a convertirse y que se convirtió públicamente, pero en secreto seguía siendo judía. Bueno, los conversos de esta época fueron vistos desde afuera como neomarranos, como judíos que seguían siendo judíos en su casa y que la conversión era solamente una apariencia social para ganar espacio y triunfar afuera. Por lo tanto, muchos de estos judíos conversos les costó ganarse el respeto y el reconocimiento exterior. Y en muchos casos recién segunda o tercera generación fueron aceptados socialmente. Y todos los que conocemos la historia posterior sabemos que en el fondo nunca fueron aceptados. Y que siguió habiendo mucha gente que los siguió viendo como judíos que habían aceptado una falsa integración por conveniencia. Tengo un par de chats. También había más entrenamiento en el estudio. El judío estudió desde siglos atrás. Lo que dice Andrés es absolutamente cierto, lo recorrimos varias veces. El judío tiene educación obligatoria desde los 5 años, o de los 6, 7, depende de la fuente talmúdica, desde hace hoy 1800 años para atrás. En cambio, toda la Edad Media, el estudio estaba reservado solamente para algunas élites. Entonces el judío, el chico judío, estuvo acostumbrado a estudiar desde chiquito siempre, con exigencia, con esfuerzo, por lo tanto tenía una facilidad para destacarse en este rubro. Entonces, con esto quiero ir cerrando el encuentro de hoy. Ahora vamos a ver si hay alguna pregunta, tengo un par de preguntas más. Entonces, y ahora van a entender algo que tal vez vieron en sus casas de origen o en sus abuelos. Como para muchos alemanes, los judíos que se convirtieron o que se integraron solo actuaban y no eran alemanes auténticos, muchos de esos alemanes empezaron a ser más alemanes que los alemanes mismos y exageraban la cultura alemana para que no haya dudas de su integración. Entonces, cuando a veces hablo con alguien del Lambrot que tenía abuelos o bisabuelos en Alemania y me decía, no, mi abuelo, mi bisabuelo, era más alemán que judío, yo preguntaría, ¿fue un sentimiento auténtico o fue una reacción a la no aceptación que sufrieron históricamente? ¿Fue una sobreactuación o fue genuino? Y por supuesto que nunca se puede generalizar y que encontraremos casos en ambos sentidos. Pero creo que la pregunta es súper válida y saber que muchos de los judeo-alemanes orgullosos de su ser alemán, en la génesis, en el origen familiarmente, tal vez hubo una necesidad de ser aceptado y de exagerarlo para no ser rechazados. A ver, tengo unos chats. En 1850 no aceptaban judíos en la Universidad de Alemania, por eso muchos se convirtieron, pero Karen falta para eso. Ya vamos a ver que hay cupos, hay regiones, hay diferentes realidades, pero sí. Armando dice, Marx fue terriblemente antisemita, tal vez para tapar su conversión. Puede ser, pero para eso también, para hablar de Marx, falta un poco. Marx es producto del final del siglo XIX y no del comienzo. Y Pablo Per dice, ¿qué quiere decir más alemán que judío? ¿Cómo deberían sentirse los judíos?
Quiere decir, Pablo, que cuando vos sabés que para ser aceptado en el afuera, el costo que tenés que pagar es tu judaísmo, minimizás toda tu vida judía a la mínima expresión, o sea, de la mejor manera posible, que se note lo menos posible, y que todo tu rasgo de compromiso alemán se note más. Te voy a dar ejemplos muy sencillos. Si yo hoy puedo salir a la calle con mi kipá puesta en la Argentina y no tengo la sensación de que no me van a aceptar como argentino por tener la kipá puesta, por lo menos mi experiencia cotidiana me dice eso, en la Alemania del siglo XIX, si querías que la Alemania te acepte, dejabas la kipá solo para tu casa y no la usabas afuera. Y cuando estoy en un acto público, yo puedo cantar por igual el himno argentino y el Atikva. En la Alemania del siglo XIX, el judío cantaba el himno más fuerte que el resto y acentuaba su cultura alemana y reforzaba su lectura de pensadores alemanes y trataba de ser un especialista en la música alemana y no mostraba ningún tipo de afinidad por un pensador judío, por una música judía o por una comida judía. Cuando te servía comida en la casa, se ocupaba de que no hubiera comida judía, que hubiera comida alemana. Y podría seguir dando ejemplos pequeños. Tenía que ser socialmente mucho más alemán que judío. Y guardar esa cultura judía o en el sótano de su casa o para la intimidad de su hogar en algunos casos, pero nunca en lo público. Y en lo público había que manifestar su ser alemán a la máxima potencia. Bueno, tuvimos un recorrido hoy donde más que datos históricos, vimos procesos históricos y donde intenté que sientan en primera persona algo de todo lo que implicó este cambio histórico para el judaísmo, que fue algo de dimensiones únicas. Acá dice Osvaldo que parte del proceso también siguió en el siglo XX, por supuesto, ya lo vamos a ir viendo. Tengan paciencia, no se apuren, que ya vamos a llegar. Nadie nos corre, tenemos una vida por delante para seguir estudiando. Espero que tengan ganas de seguir. Bueno, cuídense, los que quieran, mañana a las 18 horas tenemos una tefilá de refuá de sanación para la salud de todos, así que los que quieran participar, mañana a las 6, si alguno tiene algún nombre para que recemos por él, nos lo puede pasar para que también pidamos especialmente por alguien. Pero si no, vengan a compartir un espacio espiritual. Nos vemos ahora en Torá en 5 minutos o mañana. Gracias, buenas noches, cuídense mucho, que estén bien.